Bueno, vamos a continuar con nuestro módulo de estadística del curso de Excel aplicado a ciencias básicas. La sesión pasada estábamos viendo las medidas de tendencia central para datos agrupados y no agrupados. Vimos también las medidas de posición, que son los fractiles, y hoy vamos a ver las medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión son aquellas que nos muestran qué tan alejados están los datos con respecto a la media. Acá nos está indicando una desviación con respecto a un valor central. ¿Sí? A esto se le conoce como desviación, qué tan lejos están los datos de esa medida de tendencia central, que sería la media aritmética o promedio, la mediana o la moda. Tenemos otro gráfico que nos muestra la media más la desviación estándar y menos la desviación estándar, y a esa forma de campana se le conoce como campana de Gauss. Entonces vamos a aprender a calcular esas medidas de dispersión. La primera de ellas es la desviación media, y la desviación media lo que hace es calcular en valor absoluto la diferencia entre cada uno de los datos y la media, ¿sí? Y hace un promedio de esas variaciones que hay o esas distancias que hay entre cada dato y la media. Entonces, para calcularlo, primero vean que acá sugieren cada dato, réstele la media. Vamos a hacer ese cálculo de desviación media. Entonces dice, a cada dato réstele la media. ¿Por qué uso esta X con dos punticos? Porque no tenía ahí el X barra, ¿sí? Pero ese valor significa la media. Entonces vean que acá voy a coger cada datico menos la media. La media está ubicada al final de los datos. Tengo 100 datos, acá está la media. ¿Cómo calculamos la media? Recuerden que escribimos igual promedio, ¿sí? Y seleccionamos los datos. Esa sería nuestra media. Y recuerden que cuando queremos que una casilla quede fija, le colocamos pesos, ¿sí? En este caso pesos 8, pesos B, pesos 108, ¿sí? Y copiamos, y nos quedaría todo el cálculo de esa diferencia del dato X sub I menos el X barra, ¿sí? Ahí estaría la expresión. Ahora vamos a calcular el valor absoluto. ¿Qué significa matemáticamente el valor absoluto? Significa el valor positivo. Siempre el valor absoluto es el valor positivo. Si de pronto no nos acordamos, pues Excel le podemos escribir igual ABS. ABS es valor absoluto de la casilla que hemos seleccionado, valor absoluto de 3974. Y copiamos este dato y vean que, por ejemplo, en este que es menos 7753,85, tenemos acá el valor positivo, ¿sí? Y lo copiamos hasta el último dato. Luego nos dice, este dato es para otro cálculo. Entonces, si nos vamos a la desviación media nos dice, coja el X sub I menos el X barra y obtenga el valor absoluto, pero a eso hágale la sumatoria de cada uno de esos datos. Entonces venimos acá y tenemos estos datos, vamos a hacer la sumatoria. Ya sabemos que la sumatoria se puede hacer con la expresión autosuma que está acá, ¿cierto? En la parte superior derecha, y esta sería la sumatoria. ¿Cuántos datos tenemos? 100 datos, ¿sí? Entonces la desviación media nos quedaría la sumatoria dividido 100, ahí está, ese D107 es lo correspondiente a la sumatoria, y nos daría que la desviación media es de 3696,3. ¿Qué significa eso? Que la media, que la tenemos por acá abajo, la media es de 7854, y la desviación
la desviación media es de 3696, ¿sí? Casi la mitad de ese valor. Quiere decir que los datos están dispersos, ¿sí? La desviación media querría decir que uno podría tener datos entre la media y la desviación media hacia arriba y desviación media hacia abajo, es decir que al 7000 algo que teníamos de media le podemos sumar y restar ese valor de desviación media y nos daría un rango en el cual se encuentran nuestros datos. La varianza es una medida de dispersión que se calcula tal como nos dice ahí. Dice, varianza es sigma al cuadrado igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los x sub menos x barra al cuadrado sobre n. En población generalmente este x barra se le llama mu, ¿sí? Se le llama mu, yo le puse x barra pues para que no nos fuéramos a confundir inicialmente, pero es correcto que acá le pongamos mu. Y se divide entre n. Este valor como tal, que uno puede decir de primera mano, me arroja muchísima información para compararlo con la media. No es así, no nos da un valor que podamos manipular directamente. Y por eso aparece uno que sí permite darnos información sobre nuestros datos, que es la desviación estándar. La desviación estándar es muy similar a la varianza. Vean que acá aparece sigma al cuadrado y aquí aparece solo sigma. Ese cuadrado se despejó al otro lado como raíz. Este dato sí es importante y nos permite de primera mano conocer qué está sucediendo con nuestros datos. Cuando yo hago este cálculo de x sub y menos x barra y lo elevo al cuadrado y hago la sumatoria de esas diferencias al cuadrado, lo divido entre n y saco la raíz, me está diciendo qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. La media era de 7000 algo, ¿cierto? 7120 creo, y nos está diciendo que tenemos una desviación de esos datos de 4180,5. Esa es la dispersión de nuestros datos. Quiere decir que tendríamos valores entre más o menos 11.000, ¿cierto? 11.000 hacia el lado superior y tendríamos de más o menos 3.000 hacia el lado inferior, si yo sumo y resto, ¿sí? Me explico. Recordemos este dato, 4.180, y voy a ir hasta donde la media. Tenía 4.180. Vean que la media es 7.874. Ese es mi valor medio. Entonces yo puedo coger ese valor de 7.854 y restarle el 4.180.5 que me había dado la desviación estándar, ¿cierto? Quiere decir que mis datos podrían estar entre 3.673,5 y ahora voy a coger la media, que es 7.854, más ese valor que teníamos que era 4.180.5, que es la desviación estándar. Quiere decir que mis datos fluctúan entre este valor y este valor. Quienes ya han visto estadística sabrán que lo que acabo de hacer, este rango de más o menos una desviación estándar, significa que el 68,4% o 68.8% de mis datos se encuentran entre ese rango, ¿sí? Más adelante veremos qué significa eso. Hace referencia a una regla empírica que surge del manejo de la distribución normal, pero como todavía no hemos visto la parte probabilística, entonces sería un poco denso explicarles. Lo que significa, en términos simples, es en este gráfico nos está diciendo que acá tenemos la probabilidad. Todo lo que tenemos bajo esta curva sería un área que representa probabilidad, ¿sí? Entonces, vean que acá en este gráfico nos dice que entre este punto, la media menos la desviación y la media más la desviación, entre este espacio que estoy señalando con el cursor, tendríamos un 68.8% de los datos, ¿sí? Cabrían acá en esa región. Eso es lo que nos está diciendo, y hay una relación entonces directa con la probabilidad y la desviación estándar.
Entonces vamos a la parte del cálculo de la desviación. Vean que nos da una diferencia. Nos dice que hagamos x sub i menos x barra, ¿cierto? Cada dato menos la media y lo elevemos al cuadrado. Ahí ya está hecho ese cálculo. ¿Sí? Acá está el valor de la diferencia y acá la estamos elevando al cuadrado y copiamos. Y obtendríamos los valores de la sumatoria. Y esa sumatoria es la que nosotros vamos a ingresar en la fórmula de la desviación estándar. ¿Sí? Entonces vamos a incluir esa sumatoria. Acá tenemos el cálculo. Ya teníamos el de la varianza, ¿cierto? Acá, entonces vean, acá que he seleccionado la sumatoria de esos valores x sub i menos x barra al cuadrado y lo dividí entre n. Esa es la varianza. Recuerden que la varianza inicialmente no nos arroja información de primera mano para manipular o para dar una apreciación sobre nuestros datos, cómo varían con respecto a la media, pero la desviación estándar sí, y es sacarle o consiste en sacarle la raíz cuadrada a este valor de la varianza. Por eso en el cálculo me aparece raíz de ese valor. ¿Sí? Bien, ese sería el tratamiento si tratamos con una población. Pero si tratamos con una muestra es un número reducido de datos que deben representar a nuestra población, ¿cierto? Entonces, vean la diferencia de las expresiones. Aquí nos aparece n-1, sí, que sería el tamaño de la población menos 1. En este caso, tendríamos que sería la misma expresión anterior, lo único que cambia es que en vez de n es n-1, ¿sí? Para muestra. Y hacemos el cálculo similar. La sumatoria que teníamos del x sub i menos x barra al cuadrado y lo dividimos entre 100 menos 1, es decir, 99. Y lo propio hacemos para la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, para la desviación estándar es sacarle la raíz a la anterior. Y entonces, aprovechando esto, les voy a mencionar que es la regla empírica. La regla empírica, como nosotros todavía no sabemos calcular las probabilidades, la regla empírica nos dice que el 68,8% de los datos se encuentran entre la media. Entonces vamos a insertar el símbolo de la media. Ahí tendría la media. La media más o menos una vez la desviación estándar. Entonces, ese una vez sería 1 por. ¿Sí? Eso es lo que significa la regla empírica. Y luego nos dice que tenemos un 95.7% de nuestros datos se encuentran entre la media y dos desviaciones estándar. Y luego nos dice que el 99.9% de los datos se encuentra entre
la media y más o menos 3 desviaciones estándar. ¿Qué significa eso? Supongamos que en un curso la nota media es 4, la nota promedio es 4 y la desviación estándar es 0,3. Entonces, si la desviación estándar es 0,3, yo podría decir que el 68,8% de los estudiantes obtuvieron notas entre 3,7 y 4,3. 3,7 y 4,3. Lo que estoy haciendo en mi cálculo mental es decir, 4 menos 0,3, que es la desviación, daría 3,7, y 4 más 0,3. ¿Sí? ¿Sí queda claro ese ejemplo? Escribámoslo acá, ejemplo. La nota media es 4 y la desviación estándar es 0,3. Entonces yo podría afirmar que el 68,8% de los estudiantes obtuvieron notas entre, si nosotros hacemos 4 menos 0,3 nos daría 3,7, ¿cierto? Y si le sumamos el 0,3 daría 4,3. Eso es lo que significa esa regla empírica. Y también podría afirmar que el 95,7% de los estudiantes obtuvieron notas entre, vean que nos dice que el 95,7 se da entre la media y más o menos 2 desviaciones estándar, es decir que yo debo multiplicar 2 por 0,3, lo cual me daría 0,6. Entonces si tengo 4 menos 0,6 me daría 3,4, ¿cierto? Y 4 más 0,6 me daría 4,6. ¿Sí? Y luego el 99,9% de los estudiantes obtuvieron notas entre, si yo cojo, vean la regla como me dice, 99,9% de los datos se encuentran entre la media y más o menos 3 desviaciones estándar, es decir, 3 por 0,3 quedaría 0,9. Quiere decir que tendríamos notas de 4 menos 0,9 que daría 3,1 y 4 más 0,9 que es 3 veces 0,3 daría 4,9. Quiere decir que ese es un grupo de chicos pilos, ¿cierto? Porque las notas son buenas, no hay personas que reprueben el curso. Bien, vamos ahora con la dispersión para los datos agrupados. Ya habíamos trabajado anteriormente los datos agrupados. Teníamos vamos a trabajar sobre la misma serie de datos. Ya habíamos hecho todo el proceso de agrupación. Y acá está la tablita que nos muestra la agrupación. Acá tenemos el límite inferior, límite superior, la marca de clase y la frecuencia. Si recordemos que esta frecuencia la sacábamos con la expresión contar si conjunto. Y entonces en este caso las expresiones matemáticas que nos permiten calcular las desviaciones serían las siguientes. Acá está. Tendríamos la media aritmética que la necesitamos para el cálculo. La varianza de la población, ¿en qué cambia?
Vean que en la expresión para datos no agrupados aparecía un X sub i. En este caso aparece un Y sub i que representa la marca de clase. Y este N sub i que aparece acá significa la frecuencia absoluta. Y este N es el número de datos, que seguiría siendo 100 en el ejemplo. Entonces, si vamos a la tablita, ese cálculo quedaría organizado de la siguiente manera. Tengo la marca de clase, tengo la frecuencia absoluta. Ahora voy a hacer el cálculo. Este Y sub i por N sub i fue utilizado para calcular la media, ¿sí? Porque vean que en el cálculo de la media tenemos Y sub i por N sub i, es decir, la marca de clase o la frecuencia absoluta. La sumatoria y dividimos entre 100 y eso nos daría 7821,9. Y ahora sí, para el cálculo de la varianza inicialmente hacemos la marca de clase, ¿sí?, menos la media, lo elevamos al cuadrado. Entonces ese sería este cálculo. Vean que el datico de la media lo dejo fijo, esa casillita la dejo fija, que está acá abajo, ¿sí? Vean que ahí aparece con color verde y representa que ese datico en color amarillo, perdón, y aparece ahí fija. Y si yo la copio, vean que la casilla se mantiene, aparece seleccionada, tiene un color amarillo y verde en el borde, ¿sí?, que nos permite identificar que ese valor está ahí fijo. Y esta sería la sumatoria de ese valor de Y sub i menos X barra al cuadrado. Y luego multiplicamos por la frecuencia absoluta, este N sub i. El N sub i, es decir, cogemos este dato por este dato y ahí tendríamos el resultado, copiamos y finalmente sacamos la suma de eso. Para venir acá a la parte inferior y tendríamos ese valor de la sumatoria K14, que hace referencia a este valor, sobre 100, y esa sería la varianza de la población. Pero recordemos que la varianza es un dato que no nos da a simple vista mucha información sobre nuestros datos. Entonces, calculemos la desviación estándar. La desviación estándar es simplemente sacar la raíz de esa varianza. Y ahí tendríamos nuestra desviación estándar. ¿Qué significa eso? Apliquemos la regla empírica. Apliquemos esa regla empírica. ¿Qué era la regla empírica? La teníamos acá, podemos traerla para no tener que copiar todo eso. Podemos traer esto de la regla empírica y copiarlo acá. Podemos hasta copiar el ejemplito en esta hoja para poder trabajar. Acá tenemos el criterio de la regla empírica. Este era un ejemplo de la nota, pero ahora nosotros vamos a coger nuestro valor de la media, que es 7821,9. 7822. Es 7822 aproximándolo. Y vean que la desviación nos dio 4105,6, es decir, 4106, ¿sí?, aproximando a miles. Y recordemos que esto era cantidad de dinero que una persona se puede gastar en el día. Ese enunciado lo colocamos ya hace unas sesiones, la sesión pasada precisamente, para poder trabajar. Entonces, ¿yo qué puedo decir acá? 68% de las personas gastan entre la media y una desviación estándar, pero me toca mirar cuánto es eso.
¿Sí? Entonces vamos a hacer, ese calculito lo vamos a hacer. Entonces acá ya no es necesario que hagamos la operación como en las notas que los hicimos nosotros. Podemos colocarle acá el inferior y el mayor, colocando la media, vamos a seleccionarla, acá la tenemos, la media menos, vamos a seleccionar la desviación estándar, acá tenemos la desviación estándar, pero recuerden que es 1 por la desviación estándar, ¿sí? Y vamos a hacer el límite superior. El límite superior sería igual a la media más la desviación estándar. Sí, ahí tendríamos soporte para afirmar que el 68,8% de las personas gastan entre 3.716 pesos y 11.927. Podemos dejarlo en formato de contabilidad. Ponerle acá los pesos y reduzcámosle solo a pesos. ¿Sí? Y lo propio podemos hacer con el 95.6. Entonces, 95.6 de las personas gastan entre, y ahí tendríamos el cálculo pero con dos desviaciones estándar. Entonces podemos hacer ese cálculo. Ese cálculo nos quedaría la media, selecciono la casilla de la media, menos 2 veces, es decir, 2 por el valor de la desviación estándar. ¿Sí? Y el dato siguiente, vean que acá, ¿qué significa en términos contables este paréntesis? Para que lo representemos, significa que es negativo. Entonces cambiamos el formato, dejémoslo en número, ahí estaría negativo. ¿Sí? Coloquémosle pesos, no en pesos, me lo pasa otra vez a contabilidad, entonces dejémoslo en número. Y acá tendríamos la media más 2 desviaciones estándar, 2 por la desviación estándar que está aquí, 4105. Quiere decir que yo puedo decir que las personas, bueno, acá habría una inconsistencia, que una persona gaste menos 389 pesos, ¿cierto? Quiere decir que ahí habría, es imposible que una persona gaste y antes perciba el dinero, ¿cierto? Entonces quiere decir que no estaría coherente los datos en ese sentido para tener valores negativos, ¿sí? No es posible que una persona al gastar obtenga valores negativos. Y por supuesto, acá en el 99.9 va a suceder lo mismo, porque estamos incrementando el número de desviaciones estándar, ahora va a ser 3. Quiere decir que el 99.9% de las personas gastan entre la media y más o menos 3 desviaciones estándar. Si yo quisiera copiar esta fórmula, ¿sí? Para no volver a hacer todo ese proceso, pues le voy a dar con F4 a cada una de las casillas para que no me las cambie, ¿cierto? Y lo mismo acá, le doy F4 y así no tengo que estar buscando las casillas. Quiere decir que ahí la casilla de la media y de la desviación estándar ha quedado fija, pero va a cambiar algo en el cálculo y lo que cambia es el número de desviaciones estándar. ¿Sí? En este caso no es 2 sino 3 desviaciones estándar, ¿sí? Y en este caso al copiar ese 2 lo cambiamos por 3 desviaciones, ¿sí? Y de esa manera se aplica esa regla empírica que nos permite saber el número de datos que acogen cierto intervalo, ¿sí?
¿Ha quedado claro eso de dispersión hasta ahí? ¿Sí? ¿No te ha quedado claro lo de dispersión?